Hola Maribel, bienvenida. ¿De qué, cómo vamos a manejarnos a partir de ahora? ¿Ok? Las próximas clases. A partir de mañana, que tenemos masterclass, ¿verdad? Vamos a trabajar con solamente lecturas. ¿Ok? Ustedes van a venir a clase, los que son presenciales, que bueno, ustedes tres que son presenciales, y los que no son presenciales, pues lo escucharán en diferido. ¿Y qué van a hacer en estas clases? Bueno, en estas clases vamos a trabajar elementos de análisis de lectura. ¿Para qué? Para mejorar también nuestra capacidad de ver símbolos y de cómo utilizar todo ese bagaje informativo que pudimos aprender, lo vamos a poder proyectar, ¿dónde? A el trabajo que vamos a realizar con los diversos modelos de lectura. Yo voy a traer varios modelos, vamos a usar un mismo modelo durante la semana, ¿sí? Durante las dos clases, pero voy a ir a lo mejor a cambiar las lecturas. Pues. Voy a traer por lo menos dos, tres lecturas, cuatro lecturas por clase, y en la próxima también traigo tres, cuatro lecturas por clase. ¿Para qué? Para que podamos practicar mucho. ¿Sí? Sí, que no van a ser repasos a per se, sino van a ser sesiones como de estudio y análisis de lecturas. ¿Ok? Claro, son lecturas que ya yo me las sé, podríamos decir. Hola Anita, bienvenida. Son lecturas que podemos decir que ya yo conozco, o sea, que ya yo he analizado antes. O sea, no es que voy a llegar y voy a traer preguntas que nadie sepa, sino, por ejemplo, voy a traer, no sé, la pregunta de cuál, mi pareja me, mi novio me está montando cachos, me están siendo infiel. Y obviamente yo voy a traer un resultado que ya yo conozca. Y ustedes, y lo vamos a ir construyendo el análisis. Y cómo podemos alimentar la consulta en base a todo lo que hemos aprendido. Pues, para que la consulta no sea tan superficial, sino podamos entrar a un nivel más rico a nivel de símbolo. ¿Ok? Por eso hice esta sesión, o traigo esta sesión, que es, por supuesto, para aclarar dudas, ya sea de arcanos menores o de arcanos mayores. Así que disparen. No hay duda. Ingrid, muy bien. Edu, de pronto no sé si sea muy grande la pregunta, bueno, no sé. Eh, a mí me No hay genera, preguntas grandes ni preguntas pequeñas. o Ajá, para dígame. este momento, digamos, es que yo he notado, o sea, yo tengo siempre como esa inquietud de cómo analizar, digamos, los arcanos, sobre todo mayores, bueno, que mayores y menores también, ¿sí? Digamos, porque uno tiene un arcano y el arcano, o sea, para tener en cuenta la carta que viene antes y la que viene después del arcano. O sea, digamos, por ejemplo, el ermitaño. Me sale un ermitaño en una lectura, ¿sí? ¿Okay? ¿Cómo hago yo para leerla teniendo en cuenta que antes está la justicia y después la rueda de la fortuna? ¿Sí me hago Ok, entender? tú puedes tenerla o analizarlo de diferentes maneras. ¿Ok? Listo. Forma uno. Forma uno de análisis. ¿Ok? Tú puedes utilizar, bienvenida Alicia, tú puedes utilizar, ejemplo, eh, puedes utilizar un conteo numérico. Para empezar, puedes utilizar conteos numéricos. Puedes decir, bueno, yo puedo guiarme por la carta numéricamente que me genere mayor peso. Ejemplo, bienvenida Cassandra. Ejemplo, tengo el arcano 8, ¿verdad? Y el arcano 8 hace juego o es diferencial a el arcano 14. Tu arcano 8 puede tener a lo mejor más peso dentro de la pregunta. Ahora, ¿cómo yo identifico el peso de la pregunta? Voy a tener que trabajar en base a analizar a profundidad qué me están preguntando. Si, por ejemplo, me están preguntando que a mí
María me está montando cacho, me está haciendo infiel, obviamente, ¿qué es lo que voy a buscar? El significante. Si yo tengo una carta que me habla de infidelidad, esa va a ser mi carta de mayor peso. ¿Ok? Ejemplo, supongamos que de pronto tengo una carta como el diablo, o una torre, o un mago invertido, o unos enamorados mal posicionados, o un ermitaño, que es todo lo contrario, que no hay infidelidad sino fidelidad, ¿verdad? Yo voy a utilizar esa visión del arcano para empezar a construir desde allí. Puedo utilizar ese recurso que es como el motor o la base estructural de mi pregunta para empezar a construir desde allí. Si yo, por ejemplo, no tengo nada que me oriente y necesito algo que me dé base estructural para la pregunta, puedo utilizar perfectamente un arcano menor. Ejemplo, me preguntan sobre el amor y tengo bastos, ¿verdad? Obviamente, los bastos son los que me van a dar el orden o la orientación hacia dónde apuntar. ¿Ven? ¿Por qué? Porque puedo tener los bastos, me preguntan del amor, que hablan de voluntades, pero si tengo copas, ¿qué va a tener más peso estructural dentro de una pregunta sobre el amor? ¿Las copas o los bastos? Las copas. Muy bien, 20 puntos para Gryffindor. ¿Por qué? Porque es el que te va a dar como una orientación. ¿Ves? Y así voy a ir pudiendo combinar, eso es lo que se llama, eso es lo que hablamos sobre la lingüística del tarot, o esa correlación de arcanos, que es lo que te hace a ti dejar de dudar. Esos son pequeños tips que podemos utilizar a nivel personal que hacen que dejemos de dudar, porque ¿cuál es el peor enemigo de un tarotista? La duda. Que tú estés en una consulta y tú digas, eh, bueno, y te rascas la cara, o haces así. No, no, no. Un tarotista bueno es directo, claro. Es como si tiene que tener eso que llaman, los que llaman casi que una certeza psicótica, que es como que estoy convencido de que lo que yo estoy leyendo es lo que es. El perro. Casi se me lleva por delante la laptop, el perrijo. Entonces, por allí es que van a tener ustedes el orden o la estructura del orden. Ahora, supongamos que de pronto esa pregunta llega y me preguntan, no, es que cómo me va a ir con el dinero. Y no tengo ninguna carta que me traiga tierra, ¿verdad? No tengo ninguna carta que me dé, es decir, no tengo oros, no tengo cartas que me puedan dar una estructura de tierra, llamemos estructura de tierra, ya sea astrológico o que tenga que ver con la realización de proyectos. Ahí se me pone la lectura color de hormiga. ¿Por qué? Porque no tengo como que asidero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar siempre, y esto es un tip, voy a buscar los bastos, porque recordemos que originalmente los bastos eran proyectos. De pronto, no tengo bastos, tengo puros copas y oros, o perdón, copas y espadas, y me preguntan sobre un proyecto, si eso me va a dar o no me va a dar dinero. ¿Qué es lo primero que yo le voy a decir a esa persona? Amigo, usted tiene que empezar a manifestar, usted tiene que empezar a traer a tierra. ¿Por qué? Porque entre emociones y, y sueños y fantasías se te va y no vas a lograr nada. Entonces, por allí va a ser la herramienta para ustedes poder construir la pregunta, ¿ves? Y entonces ahí van a quedar como, wow, este coño se sabe. Decimos en Venezuela. Ah, por cierto, próximamente vamos a abrir, se va a abrir algo bien interesante con los profesores Rodrigo y Charlie Ripoli. Después les contaré, ahorita estábamos en reunión, pero después les contaré con calma. Dudas, preguntas, pregunten lo que ustedes quieran preguntar, ¿ok? Sin pena. No hay preguntas pequeñas ni hay preguntas grandes.
intentaré responder todas las que pueda. Ingrid, Cassandra, en ese orden. Ingrid. Edu, gracias. ¿Y qué te iba yo a decir? Y por ejemplo, ¿cómo hacemos, o sea, cómo interpretamos cuando hay, digamos, por un lado, números seguidos o que uno ve en un palo que aumenta o disminuyen los números o ese tipo de cosas, ¿no? O que se repiten los números, digamos, hay un 5 de bastos, 5 de oros, ¿cómo empezamos nosotros a jugar con eso? Gracias. Esos son señales. Por ejemplo, si yo tengo muchos 5, sé que la cosa no está funcionando muy bien. Recordemos que cabalísticamente el 5 no es muy bueno. ¿Ok? Entonces voy a tener que decirle a la persona, mira, es tiempo quizás de recomponer algunas cosas, porque tenemos mucha energía inestable, mucha energía marciana. Imagínate que tú tengas una carta muy marciana, un emperador, ¿verdad? Con 5 de espadas y 5 de oros. Sabes que las cosas están muy caldeadas, ¿ok? Y que te toca quizás estructurar un poco, sentarte y reorganizar. Ahora, si tienes una seguidilla, 2, 3, 4, empiezas por la carta que tiene más peso. Supongamos que tienes 2, 3, 4, uno es de bastos, uno es de oro, uno es de copa. ¿Por dónde vas a empezar? Supongamos que tenemos 2 de bastos, 3 de copas y 4 de espadas. ¿Ok? ¿Por dónde vamos a empezar si no sabemos o no podemos ver? Un buen truco es empezar cabalísticamente. Entonces empiezas por el 2, por el 3 y por el 4 en este caso, porque 2, 3, 4. Ahora, supongamos que tengo un 5, 6 y 7, un 7 de espadas, un 5 de bastos, un 6 de bastos y un 5 de oros. ¿Por dónde voy a comenzar si no sé por dónde iniciar? Por el 6 de bastos, porque bastos, cabalísticamente hablando, va a estar más elevado. Eso te va a ayudar a ti como una herramienta, como una guía. Ahora, prefiero considerar el número. Bueno, voy a ir de adelante hacia abajo porque los números van a tener más energía potenciada. ¿Ok? Cassandra, Edu, pregunta. hola, Gracias. buenas tardes para mí. En una situación en una lectura en donde un chavo había terminado con una chica, bueno, la chica había terminado con el chico me pregunta si alguna vez ella lo quiso, que qué siente por ella, que qué siente por él, o ella qué sentía por él, así. Y me salieron puros oros y espadas. O sea, ni una Ahora, copa, ni un ahora, vaso. ahora yo utilizaría, ahí tienes dos respuestas probables. Una es decirle, mira, no sintió nada. Ahora, también para no herir, tú le puedes decir, mira, ella quizás quiso materializar mucho contigo, pero faltó emoción. ¿Por qué? Porque tú puedes de pronto, yo conozco más de una persona que se ha casado sin tener las mayores emociones y pasa toda la vida con esa persona. Un ejemplo, uno de mis mejores amigos, él es un tipo muy cuadrado, ¿ok? Es de ese tipo de personas cuadradas a nivel mental que todo lo ve desde una manera lógica, desde una manera estructural, no cree en nada de esto, él no cree en la magia, no cree, él es todo, si es demostrable, él, imagínate, él incluso trabaja con animales, o sea, ¿por qué? Porque el animal yo le doy comida y me bota leche. Tantos kilos de pasto me va a generar carne. O sea, es un tipo cuadrado en todo el sentido de la palabra. Y él se casó con una mujer, ¿verdad? Igual que él, cuadrada en todo el sentido de la palabra. Y ellos tienen una relación maravillosa. Pero ahí tú no ves ningún tipo de emocionalidad. ¿Por qué? Porque trabajan como si fueran una empresa. Ellos tienen ese matrimonio como si fuera una empresa. Y tienen una relación quizás más estable que gente que sea muy emocional, que diga, oh Ana, oh Marión, yo te amo. ¿Quién era? Oh, está bien. Así, y personas así súper emocionales. Eh, y le funcionan a lo mejor mejor a el matrimonio que a otros. ¿Ves? Entonces,
Va a depender mucho de la pregunta. Siempre, chicas, siempre céntrense en la pregunta. Siempre céntrense en lo que les estén preguntando durante la consulta. No se queden con la imagen, por así decirlo, lo que llamamos imagen, que es ese vacío o esa vacuidad eh, que, que no termina de generar como estructura. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque si no llega, o sea, se pueden quedar en la pregunta. ¿Qué estáis comiendo, Anita? ¿Qué se ve bueno? ¿Qué estáis comiendo, Ana? Café y galleta de soda. Ah, está bien. Sabroso. Tacos. Aquí abrieron una taquería cerca que venden tacos con birria. Ahorita aquí en Casandra está de moda, en Maracaibo, está de moda la comida mexicana. Han abierto como 4 puestos, pero son tacos muy así, muy a lo mexicano, no es comida, casi los 2 restaurantes que habían aquí en Maracaibo eran más hacia un tipo de comida mexicana norteamericanizada, esos tacos cuadrados, muy gringos, ¿verdad? O la tapa así, que tú le echabas la comida encima, tal. No, ahorita te están sirviendo los tacos muy mexicanos, así, de hecho, casi lleno de que se le sale la salsa y los tacos al pastor, riquísimos. Ahora como que voy a ir a comer ahí. Edu, otra pregunta. Hay veces que me pasa que yo no leo cartas invertidas porque, Ok, no sé, ¿eh? Me ok, no hay revuelvo, problema. me revuelvo. Entonces, pero me pasa de que tengo cartas derechas y todo parece bien, pero yo las siento mal aspectadas. Es un proceso que hasta ahorita yo le he atinado, o sea, lo he hecho, me han dicho está correcto, pero a mí me da miedo equivocarme de pronto, ¿sí? Porque, por ejemplo, ayer venía rey de, rey de espadas, reina de espadas, los enamorados y cartas que parecían bien. Pero luego algo pasa que yo siento, digo, ¿saben qué? ¿Sabes que ustedes están del amor al odio? O sea, es una relación, yo les decía, en donde constantemente hay discusión, hay pelea, hay muchos celos y luego tienen momentos muy apasionados y luego otra vez se pelean y bla, bla. Y yo veía las cartas y yo decía, a ver, ¿de dónde estoy sacando esto? ¿Por qué me da eso? Esta pareja de espadas que además estaban viendo uno al otro y que me hacía pensar como, me daba esta intuición de desconfianza, de vigilia, de agresividad. Y ella me dice que sí, que así es, pero yo no quiero Ok, estar como alucinando de pronto y decir, ay, bueno, hacerle caso a algo que yo estoy percibiendo sin tener como esa certeza, ¿sabes? Porque una vez estábamos hablando aquí de que podía haber una clase magistral de intuición y eso es lo que me pasa a mí muy seguido. De pronto puedo ver una carta ahí, que está bien en el orden como tú dices, la dialéctica ahí de las cartas, pero yo la siento mal, o sea, yo la siento chueca ahí. La vez pasada también me pasó, sale la justicia y yo le digo, estábamos hablando de la mamá de la persona y le digo, tu mamá
gasta mucho, no tiene control, no le da prioridad a las cosas, no, a veces se le va el dinero y no tiene para tu escuela o para tus gastos fijos. Y me dices que así es, tal cual es. Y estaba la justicia como yo la leo, derecha, pero yo la sentía así. Bueno, Entonces, eso ya es intuición. a mí lo que me da miedo es equivocarme, porque luego la intuición, digo, me da El miedo. tarotista es 50% conocimiento, 50% intuición. Yo creo que hay que tener esa doble, como que 50-50, ¿ok? Conozco personas que te saben la baraja de adelante para atrás y de atrás para adelante y son cero intuitivos y las respuestas quedan cortas. Hay personas que conozco que que no se saben los significados y son muy intuitivos con el tarot, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacer en este caso? ¿Cómo hacer en estos casos? Primero, confiar en ti mismo. Eso no lo puedo reparar yo. Eso lo tienen que trabajar ustedes. Si hay duda, utiliza el conocimiento que tienes sobre el arcano y las relaciones entre el arcano con los otros arcanos. ¿Por qué? Porque puedes tener una justicia y de pronto la intuición te dice, eso está mal. Ahí hay algo que no funciona. Y lo que pasa es cuando revisas bien y ves la lectura como un todo, porque el truco es ver la lectura como un todo. Ves que tienes por aquí una carta invertida, pues a lo mejor tener un 5 de oro invertido, o un 6 de espadas invertido, o un sol mal posicionado, o una torre mal posicionada, y tú dices, ajá, la justicia está al derecho, pero el entorno está mal. Muchas veces pasa eso. La carta que nos estamos usando como guía, ¿verdad? Está al derecho, pero las otras están mal. Ahora, hay gente que lee siempre al derecho. Yo soy de esos, que puedo leer, me gusta leer prácticamente todo el tiempo al derecho. Ahí yo lo hago por una razón, trabajar lo intuitivo. ¿Okay? Yo lo uso como trabajo de la intuición. O sea, eso me obliga a mí a ser más intuitivo con la lectura. ¿Por qué? Porque obviamente si no estoy usando la intuición, pácata, me caigo. ¿Por qué lo hago? Porque yo no soy una persona extremadamente intuitiva. Yo soy una persona poco intuitiva. Tiendo a ser más mental con la lectura. Entonces, ¿qué hago? A pesar de que dirán, verga, pero si tenéis toda la vida leyendo cartas. Bueno, necesito otra vida más para poder eh, mejorar. ¿Por qué? Porque el que llega al punto y dice, ¿sabes qué? Yo no necesito mejorar más en el tarot, pues ya yo lo sé todo en el tarot, ¿sabes qué? Bueno, entonces retírate y deja espacio a otros que queremos aprender. Entonces, yo leo casi siempre las cartas al derecho para obligar a mi mente a qué? A aprender a ver las cartas de diferentes puntos de vista. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Más preguntas. Ana, dígame. Profe, en una lectura abierta, pues sin estructura, ¿verdad? ¿Cómo se maneja el tema del tiempo? Si Ok, es pasado, si está hablando del pasado, eso es lo que a mí se me complica un poco, porque yo veo, bueno, algunos tarotistas que simplemente tiran sus cartas y comienza, bueno, que en el pasado tal cosa, viviste tal acontecimiento, pero se ve que dentro de no sé cuánto puede suceder tal cosa, y son ok, lecturas abiertas. para eso voy a poner un pizarrón. ¿Ok? ¿Okay? Voy a poner un momento el pizarrón. ¿Ok? Supongamos que esto es tu lectura. ¿Ok? Y esto tiene una, dos, tres,
4. Este va a ser uno de los modelos que vamos a aprender. Este es el modelo que vamos a aprender en los próximos días. ¿Ok? Vamos a aprender a trabajar desde el mandala. A mí me gusta trabajar desde los mandalas. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, ¿cuántas cartas? Tenemos 5 mayores y 4 menores, ¿ok? O sea, o tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas. Tenemos que 3, 6, 9 cartas, ¿ok? Tenemos un patrón de 9 cartas, un juego de 9 cartas. Siempre tú tienes que poner una regla, ¿ok? Tú puedes usar una regla estructural, lo que llaman compromisos autoimpuestos, por así decirlo, ¿verdad? Que te van a hablar así, de ver la lectura, si usas un mandala, como si fuese un eje cartesiano. ¿Ok? Donde el plano X, claro, estos son compromisos autoimpuestos. Yo los llamo compromisos autoimpuestos. ¿Por qué? Porque tú eres la que decide cómo va a funcionar el X. ¿Ok? Y el plano Y. ¿Ok? Para Eduardo, dentro de su estructura en tu impuesta, ¿ok? El plano X es tiempo y el plano Y es espacio, ¿ok? Para lo mejor Cassandra, el plano Y va a ser espacio y el plano X va a ser tiempo. Perdón, el plano Y va a ser tiempo y el plano X va a ser espacio. Por lo tanto, si es así, a lo mejor esto es el futuro y esto es el pasado. Como para mí puede ser esto el pasado y esto el futuro. Como para mí puede ser esto el futuro y esta el pasado. Cuando hagas una lectura abierta no hay reglas, más allá de las reglas que tú coloques, porque es tu modelo de lectura. ¿Ok? Y se va a esquematizar en base a ti. Que tienes que tener un esquema, por muy abierta que sea la lectura. Yo les voy a dar mis esquemas, sí, de lecturas abiertas. ¿Ok? Aunque se llamen lecturas abiertas, siempre va a haber un esquema, que son, por lo menos en mis esquemas, lo interno, lo externo, el pasado, el futuro. La carta del centro es el consultante que está en el presente. Igual eso lo vamos a ver a más profundidad el día martes, que tengamos nuestra sesión de lecturas. Cómo leer. Recuerden que la lección va a estar dividida en 2 bloques. Bienvenida, Adela. Va a estar en 2 bloques. La primera parte, que lleva como 35 minutos, que les voy a dar el modelo, el esquema modular. Y de allí ustedes vamos a empezar a construir, voy a construir varias lecturas que ya yo me sé, para que ustedes las vamos a analizar. Y esa va a ser la segunda parte. Y eso nos va a poder ayudar a aquellos que están en presencial, pues van a construir la lectura, y aquellos que están en diferido, pues les toca escuchar. Nos quedan todavía 2 clases, una la de mañana, que vamos a trabajar dialéctica del tarot, y después nos queda una clase el 3 de diciembre, ¿ok? Sí, vamos a tener una semana libre, y después la clase del 3 de diciembre, la clase extra. Recordemos que esta clase tenía que haber sido la semana pasada, de que yo estuve enfermo, que vamos a trabajar todo lo que ustedes quieran, pues eso es abierto, ustedes me dirán qué quieren trabajar, y yo por supuesto prepararé algo. Entonces, en respuesta nuevamente, Anita, en base a lo que tú tienes que crear tu propio esquema.
como digo, voy a dar mi esquema, pero ustedes dirán, bueno, no, yo le voy a mí me funciona mejor que el pasado está a la derecha y el futuro está a la izquierda. Y eso es válido. En el esquema interpersonal del tarotista es válido. A ver, preguntas, dudas, deudas, muchos. Pero eso no lo venimos a hablar acá. Ajá. ¿Qué quieren preguntar? Pregunten lo que, como dije, pregunten, aprovechen y pregunten. Ingrid, pregunte. Edu, pues es un comentario y una pregunta, ¿sí? El comentario es con respecto a lo que decía Cassandra. No me acuerdo si es, o sea, sé que hay tarotistas que lo hacen, a mí me ha pasado, no es que yo lo haga a propósito, ¿sí? Que digamos en cuanto a la intuición, ellos tiran las cartas y empiezan a hilar el relato según donde se les fije los ojos, en un detalle, en un símbolo del arcano. Así es como ellos empiezan a relatar con intuición, Es ¿sí? válido, Como, es válido. sí, entonces con respecto a eso que decía Cassandra. Y la pregunta es que yo una vez este año hubo unas tiradas en el grupo de tarot y tú respondiste una tirada, o sea, no me acuerdo bien, pero el caso es que era como dos cartas contrarias, como antónimas, digámoslo así. ¿Mm? Y tú hablaste ahí de una doble constelación. Si no Ajá. estoy mal, tú, sí, que tú dijiste doble constelación, ¿cierto? Sí. ¿Eso qué es? Ok, ¿qué es una doble constelación? Ustedes van, eso pasa a Gracias. veces dentro de una lectura. Supongamos que en un esquema de lectura, ustedes saben que yo uso esquemas muy grandes, que tienen como 20 cartas. De pronto tienen dos cartas que son antagónicas. Ejemplo, puedo tener un 6 de oro, un 6 de espadas y un 7 de espadas. ¿Ok? Son dos cartas antagónicas. ¿Por qué? Porque el 6 es la estructura, es o un 4 y un 7, que son cartas antagónicas, un 4 de espadas y un 7 de espadas. ¿Por qué son cartas antagónicas? ¿Por qué? Porque una es muy estructurada y la otra está muy inflada, desde la fantasía. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Pues bueno, lo primero que hago es enfocarme en una primera constelación, que son las cartas que se hilan dentro del esquema con el número 4. Entonces me voy a dar cuenta, bueno, tengo este 4 que está conectado al colgado, que a su vez está conectado por eso se llama, por eso se constela, porque no sé si ustedes han visto cómo son las constelaciones en el cielo, que son puras estrellas interconectadas por líneas imaginarias. Pasa lo mismo con los arcanos. Se constelan, ¿por qué? Porque estas son líneas imaginarias que interconectan un grupo de arcanos. Entonces, constelan un grupo de arcanos, ¿verdad? Funciona, bueno, vemos esto aquí, vemos esto acá, tal cuestión con el 4. Pero tengo otra constelación que es completamente antagónica. ¿Qué voy a utilizar? La carta del centro, que es el consultante, para poderle aclarar la situación. Entonces es como, si tú te vas por este sentido lógico, sucede esta correlación de arcanos. Y si tú te vas por este otro sentido, que es que es más ilógico, que es más inflado, vas a tener esta correlación de arcanos. ¿Quién va a tomar la decisión del sendero? Lo va a tomar, por supuesto, tu consultante. Pero son dos senderos posibles, dos prospecciones posibles. Recuerda, nosotros como tarotistas proyectamos posibilidades, no damos realidades, ¿ok? Por lo menos aquellos que... Eso es un esquema que se está trabajando hoy en día más, de que el tarotista lo que te abre es como un abanico de posibilidades, más allá de una realidad seca, de una realidad de la que no puedes escapar. Como que yo diga, mañana Cassandra se va a sacar la lotería. ¿No te gustaría, verdad? O tú te vas a separar de esa persona. No, te damos la posibilidad. Mira, si sigues las cosas así, si sigues haciendo esto,
te vas a terminar separando. Obviamente ahí tenemos lo que llamamos constelación de un viaje. ¿Ok? ¿Te aclaro la duda, Ingrid? Creo que me voy ubicando, Edu. Gracias. De todas maneras, en la consulta, en las clases, vamos a tener, voy a traer ejemplos de todo esto, de estas dobles constelaciones y cómo trabajarlas. Cassandra, Esa doble, dígame. Ya va. Dime, Ingrid, disculpa. esa doble constelación, esas dos cartas antagónicas no tienen que ir seguidas, ¿cierto que no? ¿O sí? No, no necesariamente, pero tienen que estar presentes en el mismo modelo. Vale, ¿Ok? listo. Gracias. Ajá. Yo ando media confundida ya porque tengo varias preguntas. Bueno, la primera es, o sea, ¿cuántos martes nos faltan? Y la Tres. otra, 3 martes. Tres Ah, martes y tres sábados. ok, ya. Y la otra pregunta es que yo quiero, Recuerden que el sábado que viene no hay clase porque es el Congreso de Tarot de Venezuela. sí. Ah, bueno, también tengo pregunta de eso. Bueno, la segunda pregunta es, eh, a mí me gustaría aprender esas tiradas grandes que tú has estado platicando tanto y quería saber si nos vas a poner alguna de esas o nos vas a enseñar. Ah, perfecto. Pues, Y la otra pregunta de Venezuela, del Congreso, es que yo vi que dice gratis, pero luego hay algunas, después ok, siguen unas masterclass y esas sí tienen costo. así Esas, es. ¿cómo las puedo pagar? Sí. Ah, bueno, Tienes que explica. escribir, tienes que en la página web www.congreso Tarot Venezuela, ahí están las masterclass que quieras participar, te inscribes, le das a la clase y te sale y te contactan. O sea, la encargada de las masterclass, que es Hermelinda, te contacta y te dice, dijiste que querías escuchar, no sé, la clase de de Edison Cardona y Laura Rolón, o la clase del profesor Rodrigo, o la clase de Hermelinda, o la clase de Eduardo, o la clase de Charlie. Ahí hay varias opciones de los ponentes. Y tomas la clase, pagas tu clase y ves tu clase, tu masterclass. ¿Ok? ¿Y esa masterclass cuánto dura? Eso va a depender de cada ponente. Ok. Algunas son más largas, que duran, Dios mío, se está comiendo el mueble. Cuando lo vea Mario se va a rechazar. O hay otras que son más cortas. Por lo menos la mía dura aproximadamente 3 horas. Excelente. Ahí viene Eh, cómo pagarla, ¿verdad? es así, claro. Las ponencias dentro del Congreso, que son viernes, sábados y domingo, los 3 días, esas sí son completamente gratis. Esas actividades son gratuitas. Por eso el Congreso trabaja en base a sponsors. ¿Por qué? Porque los sponsors son los que nos permiten mantener el Congreso online, de momento, completamente gratis. El día que decidamos hacerlo presencial, pues sí se cobrará, pero el online va a seguir siendo gratis. Sí. Obviamente las ponencias del presencial y del online van a ser diferentes. Y van a ser por Zoom. Las Las del más. online, las masterclass van a ser por Zoom y Ok. obviamente van a ser las del online, van a ser por Zoom. Y el congreso también va a ser vía Zoom. ¿Sabes? La otra cosa es que me llegó una para practicar tiradas, pero este jueves, yo daba clase en la tarde, entonces yo no pude entrar. Pero si me uno ahí, ese es de la escuelita, esa es de la escuela de tarot. Eso es con la profesora Hermelinda, yo no manejo eso. No manejas. Herme y yo te eh, explico cómo funcionamos. ajá, Mi escuela, de verdad que es la Hermes, tenemos, o sea, mi escuela de tarot, yo tengo mi escuela de tarot y Herme tiene su escuela de tarot. ¿Ok? ajá, Trabajamos apoyándonos mutuamente, pero cada uno tiene su escuela. ya. El congreso es de ambos y
la escuela, el centro base, que es la escuela de magia, es de los dos. Pero cada uno es independiente en la escuela de tarot. Ya. O sea, Ok, estamos asociados en algunas cosas, pero no en todas. muy bien, ya. Ya me quedó claro. No, no había entendido también eso. No lo había entendido. Gracias. Claro, tú me dices, quiero hacer algo de la escuelita, y yo te voy a decir, háblate con Hermes, que es la que sabe cómo son sus procesos. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Pregunten, sin pena, sobre alguna tirada que no sepan, algo que quieran revisar, algo que quieran entender. Ingrid, pregunte, aproveche. Edu, es que yo tengo la duda de cómo te digo, o sea, de cómo, o sea, digamos, por ejemplo, si es, o sea, el tarot es un viaje del héroe, ¿cierto? Vemos en los En 22 teoría, arcanos, ¿cierto? pero Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos, o sea, o un tip o algo así, un mecanismo de estudio que tú nos puedas sugerir, cómo ver, digamos, cuando aparece un arcano, digamos, en ese momento en el que está dentro del viaje del héroe para relacionarlo con la lectura? Si me hago entender, es que porque yo, o sea, lo que tenemos yo un tengo tema. entendido, dime, Dime y después yo te explico cuál es el tema. ¿Por qué sí. se lleva a confundir? ¿Ok? Sí, es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo siempre he visto que dicen, o sea, por ejemplo, yo tengo un arcano, entonces ese arcano es, sea el que sea, digamos el 5 que es el sacerdote, yo lo tengo ahí, pero yo también, y no tengo el 4 ni el 3, pero es que el sacerdote ya llega ahí después de haber vivido algo y va para, y va a continuar como ese camino. Entonces, ¿cómo tengo yo en cuenta eso o cuándo debo tenerlo en cuenta? Porque lo que tengo entendido es que uno también debe tener en cuenta la carta que vendría antes y la carta que va después dentro de ese viaje del héroe. ¿Sí? Si tú vas a hacer un Para la análisis lectura. del viaje heroico, ¿verdad? Tenemos un tema. El tarot no se adapta del todo al concepto del viaje heroico de Joseph Campbell, ¿verdad? Que obviamente escribe un libro que se llama El héroe de las mil caras, donde crea la estructura del monomito. Se dice que dentro del monomito, que eso lo usan mucho los literatos, lo usan mucho en la psicología analítica, ¿verdad? Que a lo mejor Cassandra incluso te puede hablar mejor del monomito que yo, porque es profesora de literatura. Yo lo conozco porque dentro de la psicología junguiana se estudia el monomito. Pero obviamente el tarot se puede extrapolar al monomito, como casi todo se puede extrapolar al monomito, que es el viaje heroico, que es el héroe que sale de su casa, del mundo normal, llega a un punto donde tiene que tomar la elección de dejar el hogar o de aventurarse. De allí encuentra al guardián del umbral, el guardián del umbral le hace unas pruebas, una vez que llega alcanza la cúspide del heroísmo, está la caída del héroe para que luego vuelva a levantar y con eso retornar al hogar. Pero ya Sí, obviamente el héroe transformado. Eso en muy pocas palabras es lo que es el camino heroico. ¿Cuál va sí, a ser el dilema o cuál es el problema? El tarot a veces no ajusta bien ahí. ¿Por qué? Porque vas a tener cartas como el 7, que sería el comienzo del viaje, ¿verdad? O el enfrentamiento, y el guardián del umbral lo vas a tener dependiendo del arcano. Entonces, va a estar muy relacionado a la estructura del tarot que tú manejes. No es el mismo viaje heroico, como pudimos ver dentro, por eso a mí me gusta llamar más el tarot un viaje iniciático que un viaje heroico. ¿Por qué? Porque los procesos iniciáticos sí pueden haber estructuras que se intercambien. Dentro del viaje heroico no. Entonces, ¿cómo me vas a explicar cómo cambia el eje 8-11 dentro del viaje heroico? Te vas a hacer un arroz con mango.
Sí, En es verdad, cambio, por eso te preguntaba. claro, hay gente que lo proyecta desde allí, ¿ok? Sí, Y no está mal. Ojo, no está mal proyectarlo desde ahí. Pero a mí en lo personal, ¿verdad? Es como el que te dice, no es que el tarot son arquetipos, no son no. arquetipos, son imágenes arquetipales, como hemos visto, cosas diferentes. Pero hay gente que tú sabes, como no, tú le dices, pero tú lees el tarot es un viaje del héroe, sí, ¿y por qué? Pim, pum, pum, pam, tira el pantallazo azul. Pues no te saben explicar más allá. Porque, bueno, no se ha sentado a leer a Campbell. Y cuando lees a Campbell a profundidad, te das cuenta que hay estructuras dentro del tarot que no ajustan del todo y que solamente es extrapolable para Wayne, no para los marselleses, porque empiezas a conseguir estructuras insustanciales o faltas de sustancia dentro de esa relación. ¿Okay? Ok, gracias, sí, Edu, gracias porque yo había visto eso, pero yo digamos, yo decía, pero esto cómo lo ajusto acá, cómo lo extrapolo, de dónde venía y para dónde va. Entonces, yo sentía que de pronto la deficiencia, pues que sí que yo tenía una deficiencia ahí, que un hueco que llenar. No, No siempre es claro, así, ¿cierto? no siempre es así. Hay veces que uno tiene el hueco lleno y otro te lo quiere vaciar. Dígalo, Ok, Cassandra. gracias. La pregunta de Ingrid al principio me hizo recordar otra cosa que me ha llamado mucha atención en las tiradas. A veces uno echa unas tiradas de 5 cartas o a veces de, no sé, la tirada gitana, por ejemplo, o sí, cualquiera. Y de pronto dices, oye, tengo 78 cartas y cómo es posible que en una tirada de pronto tengo 4 arcanos mayores. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué está sucediendo? Porque yo entiendo de pronto que dices, oye, mira, me salieron puros oros, entonces yo entiendo como para dónde va, pero el hecho de que haya tanto arcano mayor en una tirada que a lo mejor aparece un solo arcano menor, ¿qué está pasando? O sea, ¿y cómo lo considero? Yo había escuchado Mira, una teoría en donde dice, bueno, es que el arcano mayor corresponde a la esencia de la persona y el arcano menor corresponde a la situación que está pasando, pero no me convence del todo. ok. Siento que, ajá, dime. Recordemos que los arcanos mayores son arquetipales. Cuando digo que son arquetipales es porque tienen un núcleo arquetipal. No son arquetipos a per se. ¿Ok? Como son imágenes arquetipales, se pueden constelar en diferentes momentos en el tiempo. ¿Ok? Yo puedo tener en algún momento de mi vida una constelación mago, loco, ermitaño y estar viviendo fractales de esa imagen al mismo tiempo. Si fueran arquetipos sería mucho más complejo. Pero como tienen un núcleo arquetipal, puedo constelar, de ahí viene la palabra constelación de imágenes o constelación arquetipal, puedo constelar varios arquetipos en un momento de mi vida a través de diferentes imágenes, como pasa cuando me salen varios arcanos mayores. Entonces habría que preguntarnos qué es lo que está movilizando a nuestro consultante en ese momento para que aparezcan esa constelación. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir que esta lectura? Esa lectura siempre va a ser más hacia lo profundo, hacia lo interno, hacia la vida del consultante que hacia lo situacional del consultante. ¿Okay? Cuando te salgan puros arcanos mayores en una consulta mixta, es decir, que estoy usando arcanos mayores y arcanos menores, porque tú puedes tener consultas únicas, que son uso únicamente mayores, uso únicamente menores, consultas lecturas compuestas, uso arcanos mayores y menores por separado, y consultas mixtas, que uso en un solo mazo arcanos mayores y menores. Cada una tiene sus reglas y cada una, bueno, podemos trabajar en la última masterclass, ver esas reglas que están es una opción, ver esas reglas que están ahí presentes dentro de cuando usamos consultas unilaterales, o sea,
con solamente un grupo de arcanos, cuando hacemos esas lecturas compuestas, cómo jugar con la imagen, y por supuesto, qué pasa cuando se usan lecturas mixtas, que es lo que usa la mayoría de las personas. La mayoría te utiliza el mazo completo y bueno, lo que salga. Eso es un modelo de lectura, no necesariamente el único. ¿Dudas hasta ahora? ¿Ya? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Alicia, Judith, Maribel, Ana, Adela. Yo quisiera hacer un comentario nada más. Dígalo, Adelita. En una oportunidad, Edu, te hablo hace como 18 años. Yo tenía recién la pérdida de mi padre y fui a examinarme con una señora, ¿no? Que hacía tiradas de baraja, le decían era baraja. De hecho, ella examinaba con las barajas de jugar, pues no eran ningún tipo de O sea, oráculo. usaba baraja española. Exacta, de los juegos, ahí no hay ningún arcano ni nada. Y me llamó mucho la atención que ella examinaba con 9 cartas. Las barajas, te las pasa a ti, yo las barajo, se las entrego, las pico en 3, examina, eso sí me acuerdo, examinaba con 9. Pero una vez que te decía la lectura de las 9, Edu, me llamó la atención de lo que estás hablando ahorita, que es el repaso. Entonces ella echaba toda la baraja española en la mesa. Tenía como una técnica, entonces las iba poniendo como de 9 en 9, 7 en 7, pero todas. Y entonces después que la volví a barajar, y entonces te leía fila por fila, después columna por columna, después mezclaba, contaba los dibujos pues de la baraja, las espadas, dónde estaban juntas, dónde estaban nosotros, y te iba haciendo Sí, lecturas así. utilizaba como Es un como un tablero de comentario, Lenormand, algo como si así, fuese una bien, bien actividad. interesante. Eso es Bueno, lo que esos quería son comentar. métodos de lectura. Ah, ok. Eso es Métodos de todo. lectura. Recordemos que la baraja española, la civil italiana, el Lenormand, el Keeper, el otro que se llama el Bellini, la baraja francesa, son estructuras oraculares y tienen modelos independientes de leer. Yo leo cartas hasta con la baraja de 1. Sí, hay métodos para leer con 1, usando el 1. A veces voy a un bar a tomarme una cerveza con mi esposa y ahí me llegan los muchachos y me dicen, léame las cartas y me llegan con el 1. Y allá leo con el 1 echando vaina. Y mira, las pego. ¿Por qué? Porque tiene su sistema. Sano de Hermelinda tiene un sistema para leer el 1, yo tengo otro. Y así puedes ir desarrollando. Pues. O sea, tú puedes leer lo que sea, como sea, siempre y cuando el sistema tenga estructura. O sea, si yo pongo esas 52 cartas, a lo mejor tiene una estructura de lectura donde los arcanos mayores son el consultante, a lo mejor el Joker o el mono simboliza otra cosa. Entonces, por ahí voy jugando con el mazo. Y es válido. Hay tableros con el Lenormand que usas todo el tablero. Usas lo que llaman un gran tablero. Y ves muchísimo. Yo casi no hago gran tablero por una razón. Es una baraja es un tablero demasiado grande que me agota. A mí me gusta hacer Lenormand con 9 cartas. Me parece más fácil. Con viñetas de 9 cartas. Una viñeta. Un tablero. Me gusta leer ahí. Me siento cómodo usando un tablero. ¿Qué más, chicas? ¿Algo más? Si no hay más preguntas, pues nos veríamos mañana a las 3 de la tarde para que ahí ya tengo las láminas montadas. Mañana se las paso para que hagamos lo que es la dialéctica del tarot o trabajemos un poco la dialéctica de las cartas. Ahí vamos a aprender algunos trucos que van a ser muy útiles para nosotros, sobre todo aquellos que les gusta leer cartas. Personas que les gusta más estudiar el tarot, otros les gusta más leer cartas, pues ahí vamos a tener las dos opciones. ¿Okay? Se me cuidan,
Que tengan una muy feliz tarde y nos vemos mañana 3 p.m. hora Venezuela, ¿ok? Recuerden que esa clase es para todos. Esto lo subo en la noche porque ahorita voy a salir, en unos 20 minutos voy a salir, que tengo un compromiso en la calle. Entonces, de ahí les estaré. ¿Okay? Vale, se me Gracias, cuidan y Edu, que tengas buen fin de semana. igual ustedes, nos vemos mañana. Feliz fin de semana.